Churubara es la capital de la parroquia Churuguara, es a su vez la capital también del municipio Federación, uno de los 25 municipios del estado Falcón, y está ubicada al sur del estado, en la confluencia también limítrofe con el estado Lara, ¿no? Y por supuesto en Churubara también se han desarrollado acontecimientos históricos muy importantes, siendo por supuesto el de mayor relevancia el episodio de la Revolución Federal, y llamada también la Guerra Federal. Se ha tratado de referir a Churubara, o se ha nombrado mucho una frase referida a Churubara con la Revolución Federal, como señalándola como el Monte Aventino de la Federación. La frase existe como tal, es una realidad, y se refiere a una cuestión, y es que en la antigua Roma fue fundada sobre 7 colinas, eso es muy conocido. Una de ellas era la colina del Aventino, o la colina Aventina, donde sucedían las sublevaciones más frecuentemente, los alzamientos, y la referencia la hace por primera vez en Venezuela sobre Churubara Guzmán Blanco, estando en el exilio antes del 1859, en una carta que dirigía a su amigo el general Falcón, y preguntando en ese momento: ¿y cómo están nuestras cosas, nuestra gente, la situación de todo por allá por nuestro Monte Aventino de Churubara? Lo que quiere decir que, bueno, ya desde antes de la guerra había un contacto con esta zona, ¿no? Hay que tener presente que la guerra tiene dos etapas, ¿no? Y hay que tener muy presente también que toda la problemática que no solucionó la independencia desde el 1810 hasta el 1821, y después la República de la Gran Colombia, o la República de Colombia, con su final desintegración, siguieron existiendo, y eso dio pie a la conformación de los dos grandes partidos que fueron el liberal y el conservador. Y por supuesto eso estalló al final en una cruenta guerra civil, que fue la Guerra Federal, y que también se le conoce como la Revolución Federal o Movimiento Federal, la guerra más larga, también se le dice Guerra Larga, que se desarrolló entre 1859 y 1863. Fueron 5 años largos años de lucha, en los cuales pasaron muchas cosas terribles en este país. Lo primero que tenemos que decir es que la primera etapa se desarrolla desde el mismo momento cuando estalla la guerra en Coro, que se proclama la Federación en el 20 de febrero del 59, hasta eso va a durar. Esa primera etapa yo la defino hasta el 1860. ¿Qué pasó en esa etapa? Bueno, es muy poca la participación en esa etapa de Churubara, porque apenas se siente, se ve la participación con la ida hasta Coro de un señor de Agua Larga que se llamaba Martín Reyes. Se nos pierde de vista Martín Reyes, participante por Churubara en ese momento. Sabemos que participó en la toma del Palito, sabemos que tuvo acciones militares muy importantes en Yaracuy, participó en la batalla de Cerrito Blanco en Barquisimeto, y participó también en la batalla más importante de toda la guerra, que fue Santa Inés, en diciembre de ese año, del 59. De ahí en adelante se nos pierde. Sin embargo, queda de él algo bastante irónico, y es que la revolución, que se decía luchadora contra todo privilegio, denominaciones de alcurnia, etcétera, etcétera, termina dándole en ese mismo año al general Ezequiel Zamora el título de valiente ciudadano, y esa proposición extrañamente surge de un churubarero de Agua Larga llamado Martín Reyes, que es el personaje del cual vengo hablando. La guerra siguió su curso, y ya en enero del año próximo, que fue el 60, sucede el gran despelote de San Carlos. Muere el general Zamora, asesinado. Se han tenido muchas interpretaciones sobre su muerte, nada está comprobado.
¿Por qué Churuguara? Primero tenía una economía que era la más importante de todo el estado Falcón, de toda la provincia de Coro en ese momento, porque todavía no se llamaba el estado Falcón, por supuesto, ¿no? Y ¿por qué razón? Bueno, porque el café, la zona era muy propicia para el desarrollo de una actividad económica como era el café, ¿no? ¿Okay? Y en Churuguara confluían caminos, o venían confluyendo caminos desde hacía ya mucho tiempo, del sur, de las zonas norte del estado Lara, de la llana coreana y de la sierra coreana, ¿no? Tenía otra muy importante también, geoestratégicamente, y era que Churuguara era como una especie entonces de equidistante entre la costa coreana, que era en donde llegaban los abastecimientos de armas, hasta equidistante también con la zona del llano, que era en sí en donde estaba el grueso del movimiento militar, ¿no? Entonces, Churuguara servía entonces como de puente, ¿no? Y por esa razón Churuguara es que es escogida como el centro de operaciones del general Falcón, porque le permitía con todas sus condiciones y con otras también muy importantes, que sería como redundante decirlas acá, le permiten pues convertirla como en el centro de sus operaciones militares. Ya a comienzos del año del 1862 se sucede un acontecimiento muy importante, que es la batalla de la Peñita. La Peñita, también llamada el portachuelo de la Peñita, que está ubicado en la parroquia Mapararí de este municipio, que es el municipio Federación, presenció la batalla quizás más importante de toda la guerra federal en el municipio Federación, y en ella se enfrentaron dos ejércitos, ¿no? Por los dictadores, o por la dictadura del gobernera en ese momento, del general José Antonio Páez. Participan nada más y nada menos que tres generales de una connotación muy, muy importante, como fueron el general, por supuesto, el general Facundo Camero, el general Facundo Torres y el general Ramón Castillo Marsal. ¿No? Se ha dicho mucho, se ha especulado muchas cosas sobre la batalla de la Peñita. Muchos han dicho que sí, que esa no fue una batalla propiamente dicha, sino una matazón. En realidad, ustedes cuando ven la configuración del terreno, no les queda otra conclusión sino esa. Pero más que una matazón, fue producto de esa batalla, fue producto de la impericia, diría yo, y del desconocimiento de la zona por parte del general Facundo Camero, que era el general comandante de las tropas del gobierno en el momento, ¿no? Y por supuesto del conocimiento muy propio de la zona que tenían, entre otros, Juan Crisóstomo Falcón, ¿no? No se dice mucho que a partir del 1861, o que en el 1861 se quiso llegar a un acuerdo para ponerle fin a la guerra, que ya tenía sus 3 largos años de existencia, en una población muy cercana aquí, que nos es muy querida por nosotros, que es la población de Agua Larga, y que es como el antecedente inmediato del tratado que le puso en definitiva fin a la guerra, que fue el Tratado de Coche, firmado allá por una hacienda en la cercanía de Caracas en el momento, ¿no? Y eso nunca se ha dicho, nunca se ha estudiado a fondo, y es más, es desconocido totalmente hasta en este mismo municipio, hasta aquí, quizás por la misma gente de Agua Larga. Valdría ver la zona de Agua Larga, que nos recuerda algo así como una mezcla de Macondo con Copala, en medio de ese fragor, siendo el centro de operaciones en donde se reunió gente mandada por el general Páez en ese momento, y gente lógicamente como Guzmán Blanco, como Juan Crisóstomo Falcón y tantos personeros importantes de la política posterior de Venezuela. También sucedió algo muy importante, y es que de Churuguara surgen
las conversaciones que posteriormente se desarrollan en el campo de Carabobo en el año del 1860 y a finales de ese mismo año y del 1861 y comienzo del 62, que terminan en un fracaso, pero que fueron el comienzo también de el intento de buscarle solución a la guerra. Pero también hay otra cosa importante, y es que de Churubara sale o es comisionado por el mismo general Falcón, nada más y nada menos que la figura de Antonio Guzmán Blanco, para ir a tratar para ir hasta el centro del país e integrar todas las guerrillas federales en un solo movimiento, y lo logra, lo que quiere decir que Churubara, aún con todo y ser el epicentro militar de la segunda parte de la guerra federal, se convierte también en el centro promotor de la paz, y es algo que hay que plantearlo así. Miren, después de la batalla de La Peñita, el 2 de abril de 1862, sucedió algo muy importante, es lo siguiente. Primero que hay que tener en cuenta es que es la batalla más importante que se gana durante la Guerra Federal después de la batalla de Santa Inés, en Barinas. Entonces, eso es la importancia de La Peñita. Churubara tiene muchas razones para ser considerada como muy importante para la guerra federal, especialmente para el momento en que ésta se desarrolló como un movimiento de guerra de guerrillas, y lógicamente también la guerra federal escogió a Churubara no por razones muy obvias, y también la Revolución Federal, por supuesto, terminó siendo muy importante para Churubara. ¿Cuáles serían esas importancias? Recuérdense ustedes que después de la Guerra Federal ya terminada, pues en 1863, Churubara, que apenas era una población muy pequeña, en el 1812, que no pasaba de ser un vilorio de unas 2, quizás unas 3.000 casas, producto del avance de la economía cafetalera, ya en 20 años llega a tener una población de unos 6.000, 7.000 habitantes, cosa que no la tenía en ninguna zona del estado, ni yo diría que ni del país, porque Coro en 400 años, imagínense ustedes, nunca tuvo una población más de 16.000 pobladores. Se convierte Churubara entonces en la segunda población más importante del estado Falcón, con un crecimiento poblacional enorme, con un crecimiento económico mayor todavía, y lamentablemente todo ello entraría en decadencia más tarde, ¿no? Pero también se logran otras cosas. Vienen los primeros maestros de Coro ya a final de ese mismo siglo, y va a suceder también a suceder algo también lamentable, y es que todas las revoluciones que intentaban derrocar cualquier gobierno en Venezuela en el momento, desde ese momento hasta el 1903, van a pasar por Churubara. O sea, va a tener una figuración en Churubara muy importante en todo el país, tanto que es así que junto con la zona de Siquisiqui y Baragua van a ser consideradas como la llave político-militar del occidente venezolano, ¿no? Y lógicamente vendría también la gran pregunta. ¿Triunfaron en sí los principios que guiaron a aquellos hombres a plantear la guerra como fue la guerra federal? Bueno, es una pregunta que hay que responderla, pienso yo, que con la situación que tenemos afortunada o desafortunadamente en la actualidad. La Revolución Federal planteó una mayor autonomía de los estados, planteó también muchas otras cosas sobre las libertades de la autodeterminación de los estados, la libertad, pero desde ese punto de vista creo que el mismo general Falcón, con su decreto de garantía, hizo muchas cosas. Creo que lamentablemente los falconianos hemos estudiado muy poco la obra del general Falcón, y nos hemos conformado con esa visión de general iqueabúlico, holgazán, perezoso, que le han indilgado otros en aras de otros líderes de la Revolución Federal, que a lo mejor también fueron muy buenos, pero lo hemos estudiado y lo hemos valorado muy poco. El general Falcón, al terminar la guerra, hizo el famoso decreto de garantías en Coro, que no es otra cosa sino, en mi opinión, de unos
ciento y tantos, 170 y pico de años ya que tiene pues la Revolución Federal, que fue el acontecimiento más importante, pues como ya dije, de todo lo que ha pasado en la historia de nuestra localidad de Churrumara y su zona.